tal? Mi nombre es Dalila Efrón y estoy, bueno, muy agradecida por la invitación a este evento. Estoy en este momento compartiendo la pantalla y, y voy a hablar sobre una investigación en curso que estoy realizando en mi carácter de doctoranda del doctorado de UCES, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. En ese sentido, me voy a presentar. Yo soy contadora pública de la UBA. Estoy haciendo el doctorado, como bien indiqué. Tengo 2 posgrados de especialización. Uno es en sindicatura concursal, una especialización dentro de lo que es la carrera de contador, de incumbencia profesional que es única. Y por otro lado, también hice la especialización en docencia universitaria para ciencias económicas, también en la UBA. Cursé la maestría en docencia universitaria, estoy a la espera de la defensa de esa tesis, ya he presentado todos los papeles, estoy a la espera de la defensa. Y mayormente mi vida profesional se divide entre un amor y realmente una pasión, que es la docencia universitaria. Soy docente de grado y posgrado en universidades públicas y privadas, en modalidades presenciales, virtuales y también online, ¿sí? En la faz profesional y en el ámbito que nos convoca y nos agrupa en un Consejo Profesional de Ciencias Económicas aquí en la Argentina. Yo allí soy vicepresidenta de la Comisión de Actuación Judicial. Por otra parte, en un organismo público que es la Inspección General de Justicia, soy relatora contable allí, hago de nexo entre los profesionales y lo que el organismo va indicando y asesorando. En ese sentido soy un nexo. Y soy consultora independiente en todos estos temas de mi especialidad. ¿Por qué se justifica este título, este tema, ¿no? El título del trabajo es Desafíos de Gestión Universitaria en Universidades Privadas a partir del COVID-19, y el subtítulo me voy a especificar en la carrera de contador público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es porque a partir del COVID se han producido unos cambios muy importantes sociales, todos lo hemos vivido y es algo obvio, pero especialmente en lo que es gestión universitaria, hubo que desarrollar unos cambios que fueron abruptos por el interés que tiene esta actividad y su impacto social. Es una actividad que ha sido considerada, ha tenido una emergencia, ¿no? Continuar con el proyecto educativo. Por eso, se tuvo que hacer hincapié en esta formación profesional y es muy interesante ver cómo se gestiona a partir de ese momento por los cambios y también cómo se desarrolla la formación profesional de nuestros estudiantes. Esta carrera de contador, la carrera que yo también he cursado en algún momento de mi vida, ¿no? Ya egresada, hace muchos años, y tenemos una amplia repercusión en lo que es social, ¿sí? Fiscal, patrimonial, regulaciones societarias. Nosotros influimos y también emitimos informes. El dictado de la carrera, por eso, se, se dice que es de riesgo y lo indica la Ley de Educación Superior. Esto está indicado por ley. Entonces, la presentación en acreditaciones desde 2018 que se está dando en forma constante, ¿sí? Hubo una primera presentación, pero nosotros debemos siempre cuidar la calidad y tenemos determinadas reglamentaciones, como por ejemplo la resolución ministerial 3400 del 17, ¿sí? Eso se debe respetar. O sea que es una carrera controlada. Aquellos cambios que fueron tan abruptos tenían que también tener en cuenta no solamente las reglamentaciones de cada organización, ¿sí? Sino que también las reglamentaciones profesionales y también las reglamentaciones estatales y universitarias, ¿no? De lo que se espera de una universidad. La CONEAU
es el organismo que a nosotros nos ejerce este contralor. ¿Sí? Es una comisión, la Comisión Nacional de Autoevaluación y Acreditación. Y nosotros debemos cumplir con determinados requisitos. El objetivo general de esta tesis doctoral, esta investigación tiene que ver, habíamos dicho, con la tesis doctoral, bueno, es analizar las particularidades de la gestión académica de la carrera de contador en instituciones de gestión privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del COVID-19. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue elegida por la gran cantidad de oferta académica y por otra parte es importante acotar, ¿sí?, el campo de investigación, puesto que la Argentina es un país muy extenso y no ocurre lo mismo en diferentes partes de este país. Por eso se eligió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se va a acotar el tema a esta forma de acotarla de manera territorial, ¿sí? Objetivos específicos, ¿sí? Tenemos tres. El primero, considerar el comportamiento organizacional de las universidades privadas a partir de la pandemia COVID-19. Tiene que ver con la cultura organizacional, las estructuras organizacionales, porque todo lo que queremos entender y estudiar tiene un contexto. Y la organización tiene esa cultura, esa interacción con el contexto. Bueno, para poder hablar de la gestión, para poder hablar de formación, antes que nada necesitamos analizar, y este punto, el punto de la cultura y la estructura, es un punto que todavía sigo desarrollando y voy a requerir más entrevistas, porque estoy realizando entrevistas en esta etapa a las informantes claves de esta tesis. El objetivo 2 es describir las limitaciones, los problemas, las acciones y las decisiones de los directivos de la carrera de contador público, ¿no? Siempre a partir del COVID-19. Y luego, el punto 3 es indagar sobre el curso de la el uso de la tecnología en la formación del contador público, ¿no? Nosotros bien sabemos, bueno, apareció toda una movida de uso de la tecnología a través de plataformas virtuales, también de herramientas que brindó la web, y todo esto es interesante ponerlo, ¿no? Ponerlo a disposición para poder entenderlo. La pregunta principal de investigación es cómo se gestiona en instituciones de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la carrera de contador público a partir del COVID-19. ¿Y cuáles son otras preguntas que me parecieron interesantes incluir en esta investigación? ¿Cómo funciona la dinámica organizacional de las universidades a partir del COVID? ¿Cuáles son los problemas y los limitantes, las limitaciones que debieron enfrentar los directivos? ¿Cuáles son los retos de los gestores académicos? ¿De qué manera se utiliza la tecnología para la formación profesional de los estudiantes? Y también, ¿cuáles son estos límites, estas limitaciones que enfrentaron por el COVID? Respecto del marco teórico, se van a abordar autores de las ciencias de la administración y de las ciencias de la educación. O sea, desde la ciencia de la administración se incorpora la ciencia de la educación con referentes teóricos en una forma, un deseo de articulación de disciplinas. Vamos a la administración, ¿no? Al marco teórico. Por un lado, Chiavenato. Creo que es un referente fundamental para hablar de organizaciones. Es muy interesante este libro, El comportamiento organizacional y la dinámica del éxito de las organizaciones. Bueno, el libro caracteriza las organizaciones y dice en síntesis, ¿no? Una muy síntesis, sobre que lo importante es entender el diseño estructural, ¿sí? Y esto tiene que ver con la estructura, que sirve de base de funcionamiento en una organización, y la cultura organizacional, que quiere decir un conjunto de creencias, valores, comportamientos que caracterizan ese funcionamiento. O sea que esto para mí es fundamental poder analizarlo. Y así uno puede conocer el comportamiento de una organización, ¿sí? El ambiente, el diseño de esa estructura y su cultura. Por otro lado, me fue también muy interesante, incluida más allá de muchos autores, James, ¿no?
porque es un referente clave para lo que es cultura organizacional. En el libro Cultura Organizacional y Liderazgo, una visión dinámica. ¿Sí? Se ha tomado también ese libro entre los preponderantes para esta tesis. Acá se indica que la cultura es un fenómeno profundo, complejo, que es difícil comprenderlo, porque explica lo irracional, pero para entenderlo tenemos que hacer un gran esfuerzo. Vale la pena, porque explica todas esas cuestiones irracionales que ocurren en una organización, ¿no? Ya no solamente analizar las decisiones racionales, sino también todo lo que ocurre y que escapa de nuestra racionalidad. Bueno, la cultura incluye la filosofía, orienta esto a la política, los valores que podemos encontrar, símbolos, creencias, todo lo dominante, ¿sí? Todo lo dominante, entre otras cosas, cuando se habla de cultura. Y para hablar de estructura, uno de los autores preponderantes que tomé es Mitzberg, con sus sendos libros sobre estructuras organizacionales. Pero hay algunos que son interesantes que caracterizan las estructuras. Para lo que es educación, allí tomé a Marta Soto, en cuanto a que el sujeto adulto se forma, ¿sí? No es que lo formamos, sino se forma, y está ayudado por mediaciones, en el contexto en que hay otros, ¿sí? En contexto de que se forma junto con otros, y entonces se produce una transformación. Esto es diferente a pensar en estas cuestiones teóricas estructuradas, ¿sí? Tradicionales en las ciencias de la educación. Yo estoy tomando autores contemporáneos de ciencias de la educación, ¿sí? De comportamiento significativo, constructivistas, que están alejados de lo que era el conductivismo, en donde se decía que, bueno, es el cambio de conducta, educar es el cambio de conducta. Bueno, en este caso yo tomo otra postura que es constructivista a través de estos autores. Marta Souto, un referente fundamental en el país y sobre todo para este marco teórico. Luego se tomó también a Naima Stache, que habla de las competencias profesionales y que son propios de la lógica profesional, ¿sí? En su libro habla de competencias, habla de todo lo que tiene que ver con la profesionalización, cómo se enseña la profesionalización. Y por otro lado, Mariana Maggio, también conocida autora, con sus sendos libros, que habla de enriquecer la enseñanza mediándola con tecnología, algo fundamental que tuvo una preponderancia inigualable, lo hemos vivido, en lo que fue el momento más rígido de la pandemia y que por suerte hoy en día muchas herramientas se siguen utilizando. La metodología de esta tesis tiene un carácter propio. Por un lado, en ciencias económicas hay un consenso generalizado. Tradicionalmente se ha utilizado siempre estudios cuantitativos, eh, pero ahora debido a su objeto, cada vez más se están usando estudios cualitativos. Las últimas tendencias de la ciencia de la educación, en cambio, dan cuenta de aportes de la ciencia de la interpretación, con fuente apoyo de estrategias cualitativas y una coherencia interna que es propia de la disciplina. La metodología entonces que yo ya estoy utilizando es la cualitativa, la investigación es de tipo descriptiva, las unidades de análisis son los directivos de la carrera de contador público en universidades privadas, como bien indicaba el título. El trabajo de campo se realiza mediante entrevistas semiestructuradas con selección intencional de las personas que van a participar. El análisis, mediante la teoría fundamentada, Strauss, Colvin, para aquellos que también están investigando, y para construir teoría a partir de una interacción constante de teoría, empiria, y se analizan los resultados. Hasta ahora, 12 directivos de carrera me han dado el sí, los he entrevistado ya, y 7 decanos de facultades de ciencias económicas. Ese fue el relevamiento actual. Los directivos que gestionan la carrera en universidades privadas, ¿qué características tienen? Todos tienen título de contador público, es algo que lo requieren los organismos de contralor. No es que es
digamos, un limitante, pero hoy en día todos son contador público, han cursado talleres, se han especializado, tienen títulos de posgrado en educación, y exteriorizaron haberse adaptado a los cambios que les impuso el COVID-19 y también se adaptaron a la tecnología, cuestiones que sirvieron para incorporar estrategias educativas que han sido realmente innovadoras. Sobre todo, esto se ha hecho mucho uso en el momento de la no presencialidad, pero hoy en día acá en la Argentina las universidades privadas siguen teniendo sus aulas virtuales, algunas con mayor hincapié, otras tal vez con menor hincapié, y también se están utilizando estrategias educativas que tienen que ver con usos de tecnología y con la utilización de bibliotecas virtuales. Todo el uso tecnológico se ha potenciado y eso ha beneficiado mucho a la educación, a mi entender, y al entender de quienes han sido entrevistados. ¿Cómo es la cultura tradicional, no? ¿Cómo es la cultura organizacional en estas instituciones? Bueno, se ha detectado hasta ahora que la cultura es tradicional y verticalista, o sea, para producir cambios realmente son adversas a producir cambios, pero los han incorporado por una necesidad y esto ha sido realmente muy rápido. Esa adaptación se ha dado como, con una velocidad como nunca antes vista. De hecho, muchos de los entrevistados lo han indicado, ¿no? Como que fue forzosa esa virtualidad forzada, eh, pero que se han adaptado y les ha venido realmente muy bien para poder potenciar la educación. Las universidades se conforman estructuralmente como burocracias profesionales. Hay una dimensión académica que se encuentra atravesada por docentes e investigadores, y esto es en el grupo operativo, ¿no? De lo que es esta burocracia profesional. Por otro lado, hay una dimensión administrativa que figura como apoyo, ¿sí? A todo lo que es gestión y también a todo lo que es docencia. ¿Cuáles fueron los retos de la gestión de carrera de contador? En principio, continuar con el proyecto educativo más allá de la pandemia, ¿no? Esto en el momento de la pandemia más dura, donde nadie se podía mover de su casa, el proyecto tenía que continuar y lo pudieron continuar. Y eso es realmente un mérito, esa adaptación rápida que se ha hecho. Cada universidad la ha hecho de diferentes maneras. Hubo universidades que ya tenían contratados paquetes de aulas virtuales, lo pudieron hacer de manera más o menos rápida, y otros se fueron conectando con los alumnos de la manera vía Zoom o de la manera que se podían conectar en cada momento, ¿sí? Algunos han utilizado el Meet, bueno, diferentes plataformas. También tuvieron que hacer un hincapié, los retos más importantes tuvieron que ver con la comunicación, con las relaciones interpersonales. En este momento, ¿no? En donde ya hace unos tiempos que se está hablando de todo lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, es muy importante la relación entre las personas. Esto se ha valorado mucho, esa comunicación entre docentes y estudiantes, ¿sí? Todo lo que es el personal administrativo, algunos no tenían tecnología en su casa, se tuvieron que adaptar, tuvieron que comprar equipos, algunos directores también tuvieron que comentar que tuvieron que comprar equipos. Y bueno, esta adaptación a ese nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje que era tan distinto, los directivos tuvieron que hacer un apoyo realmente muy importante en lo que es técnico y en lo que es emocional. Eso lo han marcado en sus comentarios. ¿Cuáles son los problemas que ellos debían enfrentar en estos tiempos? La adaptación a las nuevas modalidades laborales, ¿no? Porque en principio era todo en sus casas, pero luego empezaron a haber cuestiones de la hibridez en algunas organizaciones, en otras es una presencialidad plena hoy en día, han vuelto en forma plena todos los días a estar en la universidad, los directivos, pero bueno, todo depende también de estas culturas organizacionales y todo depende de las decisiones que se fueron tomando. Así que bueno, uno de los retos, las modalidades laborales que van cambiando, la rigidez de las normas organizacionales, porque bueno, había que adaptarse a un montón de cuestiones mediadas por tecnología, pero hay normas universitarias en cada universidad que se debían cumplir. Entonces, bueno, por momentos se chocaba y se revolvía, ¿no? A
poder nuevas normas, nuevos permisos. Otro problema es la falta de tecnología, el desconocimiento en uso de las plataformas, muchos desconocían las aplicaciones y todos los recursos de la web, bueno, tuvieron que adaptarse. La evaluación es un gran tema que todavía está en debate, ¿no? El aprendizaje de los alumnos y cómo evaluarlo. Fue una preocupación y sigue siendo una preocupación. En el aislamiento preventivo fue muy fuerte, pero hoy en día también sigue esa preocupación. Y un problema muy importante eran los alumnos que habían entrado a la universidad, no se conocían los de primer año, o sea, y la deserción habitual de primer año, cómo tratar de evitarla. Los limitantes. La falta de una estructura tecnológica fue un limitante y las barreras de la tecnología informática hicieron que profesores, empleados, directivos, hubiera diferencia más allá de lo que es la personalidad y la técnica eh, de gestión y de docencia, ¿no? Este tema de la barrera tecnológica es una barrera, una limitación importante. Y los procesos y esas normas que estábamos hablando también, la incertidumbre del contexto, ni hablar, o sea que no se sabía a veces cómo se iba a trabajar la semana siguiente, en 15 días, el mes siguiente, se dependían también de las normativas en nuestro país, porque hubo un aislamiento preventivo bastante prolongado. Entonces también el tema de pasar más tiempo, bueno, 15 días más, nos avisaban muchas veces la semana anterior o unos días antes. Entonces, quienes tenían que planificar y gestionar realmente estaban dificultados y tenían estas limitaciones. ¿Cuáles son las adaptaciones curriculares, no? Durante el aislamiento más fuerte, aprovechar al máximo la tecnología. Eh, las clases se ofrecieron en forma sincrónica y con apoyo de un aula virtual en la mayoría de las universidades. Los docentes generaron materiales didácticos mediante presentaciones y otros recursos disponibles en la web que todavía hoy en día se siguen utilizando y sirven de apoyo a las clases en los casos que son plenamente presenciales. Hay universidades que son plenamente presenciales, hay otras que están optando por algunas cuestiones híbridas y por mucho apoyo en el aula virtual o algunas clases también en lo que es la presencialidad mediada por tecnología online. Los docentes y los estudiantes profundizaron los buscadores para acceder a bibliotecas digitales, eso realmente es muy importante. Se observa que también se pusieron en juego modalidades de estrategias pedagógicas innovadoras, ¿sí? Y esto se venía usando en la educación a distancia y mucha de ese aprendizaje de la educación a distancia se pudo incorporar para lo que es la presencialidad. ¿Cuáles son los desafíos, ¿sí?, de la carrera de contador público? Bueno, quienes dirigen estas carreras necesitan tener conocimiento de la profesión, ¿sí? Esto salió mucho en las entrevistas, sobre gestión, sobre estrategias educativas mediadas por tecnología, y la formación del egresado. He sacado la conclusión que se realiza en un equipo interdisciplinario. Trabaja y trabajó el decano, el director de carrera y las unidades pedagógicas que brindan gran apoyo en las universidades. Las particularidades es lograr un equilibrio, ¿no? Cómo lograr el equilibrio entre todas las normativas que tenemos para la carrera, cumplir con los requisitos también de nuestro órgano de Contralor, que es la CONEAU, y las necesidades que tienen las organizaciones respecto del ejercicio de la profesión, o sea, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y los órganos colegiados, que también están atrás de las novedades y de todo lo que es reglamentaciones y ética que corresponde a la carrera de contador público. Bueno, la presentación terminó. Espero que les agradezco muchísimo la oportunidad, espero que les resulte de mucho interés y bueno, seguiremos entonces estudiando este tema y tal vez el año que viene ya esté mucho más avanzada o terminada la investigación. Hasta luego.